Javier Barea es un gran profesional, un amigo, que ya lo conocemos de hace ya un tiempito, colaborador habitual de nuestras tertulias y la verdad es que una persona fantástica, encantadora y como digo, un gran profesional. Hoy nos acompaña Javier, al cual le damos las gracias. Muchísimas gracias, Javier, por estar este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y además encantado de volver a verte. Claro que sí. Bueno, ya sabes que nosotros lo que queremos es trasladar esa pasión por la lectura y recomendar libros para que otras personas cuando vean este vídeo dicen, oye, pues mira, me interesa este libro, voy a leerlo y a ver un poquito también qué conclusiones saco, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, bueno, tenemos que decir que Javier Pérez Barea es investigador de la universidad, en la Universidad de Loyola y es una persona, como digo, muy amable y nos ha reservado este espacio para nosotros en su super agenda que la tiene siempre a tope. Bueno, Javier, ¿qué libro nos recomiendas? Pues bueno, Carlos, esta es una pregunta ahí un poco controvertida, ¿no? Porque Me he imagino que leído sean mejor muchos, que ¿no? no me duela, ¿no? Como dice el dicho popular, pero realmente, por seleccionar uno, diría uno que tuvo cierto impacto, por así decirlo, en mi interior, diría el libro titulado Sonrisas de Bombay, que su Perfecto. autor es un periodista catalán que se llama Jaime Sanllorente o Jaume Sanllorente en Ok, su traducción. ok, perfecto. Bueno, como sé que tienes muchos libros que nos podrías recomendar, este es el primero y dentro de un tiempito volvemos a hablar y nos recomiendas un segundo, un tercero, un cuarto, ya eso lo que quieras y te apetezca. O sea que por eso no va a haber problemas, Javier. Ya sabes que nosotros, cuando encontramos gente con ganas de tirar para adelante, nos aprovechamos de esa gana. Bueno, ya sabes, contestamos 4 preguntitas. La primera sería, ¿cómo llegó el libro a tus manos? ¿Te lo regalaron? ¿Fue a una biblioteca? ¿Te lo trajeron los reyes? ¿Cómo fue la cosa? Pues no, mira, Carlos, realmente ese libro llegó a mis manos porque justo hace ya pues casi una década y estaba en el aeropuerto de Málaga rumbo Nottingham, en Inglaterra, ¿no? La ciudad está mítica por Mm. aquella historia de Robin Hood y demás, ¿no? Entonces en aquellos momentos me encontraba en esa ciudad haciendo la tesis doctoral y bueno, tú sabes que las esperas en los aeropuertos, ¿no? A veces son ahí como arduas, largas, ¿no? Entonces pues primero dispuse por un café y luego pues me di una vuelta por una mini librería que hay aquí en el aeropuerto de Málaga y entonces realmente pues me llamó como realmente fue el típico libro que un poco me llamó la atención el título, sinceramente. Y bueno, leyendo un poco de qué iba, así o como el mini resumen, dije, oye, pues puede ser interesante, ¿no? Me pareció sugerente un libro ya que en su título habla de sonrisas, ¿no? Mm. Dije, bueno, esto pinta bien. Entonces, Y eso más en ese unido a la momento, espera, claro, y más en ese momento estás en el aeropuerto, estás solo y dices, oye, pues vamos a sonreír un poco, ¿no? solo venía encima del mes de mayo de Córdoba, me tenía que volver a Inglaterra, que es algo un poco más lúgubre tempo, en cuanto a tiempo se refiere, ¿no? Con más Claro, y tal, y decía, bueno, pues realmente este es el momento, ¿no? Que hablen de de sonrisa de si sonrisa. se alegra mi cara. Y Bueno, entonces ese fue un poco el un motivo flechazo, totalmente, un el caso por el flechazo, que ¿no? llegó a mis manos. Flechazo a primera vista, ¿no? Lo viste Y y sí, y encima era su edición bolsillo, en fin, todo eran como ventajas que dije, bueno, esto es perfecto realmente para ir leyendo tanto en la espera como en las 2 horas y media de trayecto hasta Nottingham, ¿no? muy bien, comentas que ibas a Nottingham para trabajar sobre tu tesis doctoral. Efectivamente, en aquella temporada me encontraba trabajando en un departamento de la Universidad de Nottingham y bueno, pues esto era como un domingo ya por la tarde-noche, sobre las 8 de la noche y nada, llegaba como muy tarde, entre la espera, entre tal, entre que luego llegaba a mi casa allí, bueno, pues al final llegaba como a las 12:30, 1, porque al día siguiente pues me tenía que incorporar pues a trabajar allí en todas las investigaciones que tú ya conoces, bueno, de todo esto que me dedico, de responsabilidad social y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ese fue el contexto en el que este libro, gracias a Dios, aterrizó en ese momento en mis manos, ¿no? Qué bueno. Lees el libro con esa tranquilidad de aeropuerto, de avión, ¿no? Sin ruido de fondo, vamos a llamarlo así, ¿no? Sino inmerso en el tema
Y a partir de ahí, ¿qué conclusiones sacas, qué reflexión, un poco qué punto de vista nuevo obtienes después de leer el libro? Efectivamente, iba sin ningún ruido, ¿no? Más allá, bueno, iba en una compañía de estas low cost que te venden de todo, lo del ruido, ¿no? Que una vez faltaba ya que te vendieran romero, como hacen aquí por la Catedral de Córdoba, pero bueno, más allá de la gracieta, ¿no? Sí que es cierto que iba como inmerso totalmente en la lectura y bueno, entonces comienzo a leerlo, tal cual, que justo además lo leí desde que me subí hasta que aterricé. Y bueno, me quedé totalmente fascinado realmente por lo que contaba, que si quieres te hago un mini resumen de lo que hablaba sin hacer spoilers, ¿no? Eso. Pero sobre todo es ponernos un poco en situación, pero sobre todo es, bueno, yo después de leer esto, en esta situación, a mí lo que me impactó está... Entonces, bueno, realmente, claro, pues, vale, pues entonces, una vez que lo terminé de leer, bueno, pues lo que me impactó, realmente me dio ganas de volverme al día siguiente de Nottingham y desviar la ruta hacia, ya que estaba en el avión, casi que me dio ganas de desviar la ruta hacia Bombay, ¿no? Que es esta ciudad de la India, puesto que es una trama al final sobre, bueno, sobre un auténtico héroe, por así decirlo, que se va o que busca al final, en cierta medida, pues se va a ayudar a los demás, ¿no? Y da parte de su labor y de su saber y de su quehacer, pues lo pone a disposición, al final, en este caso, de gente más desfavorecida, como en este caso podían ser niños que tienen una vida un poco más compleja en esta localidad de la India, ¿no? Entonces, bueno, realmente... me dio ganas de llegar allí al piloto del avión y decir, oiga usted, que nos vamos para Bombay, pero bueno, tampoco me parecía como muy ético poner en disposición al resto del avión, ¿no? Pero entonces dije, bueno, como nunca es tarde, si la dicha es buena, pues bueno, pues lo dejamos para cuando sea posible. Y fue posible. No fue posible derivar a Bombay al final por una cuestión logística, pero bueno, derivé a Nairobi, también a una zona también desfavorecida y tal, ¿no? Entonces, bueno, tuvo luego un impacto que perduró un poco en el tiempo y bueno, básicamente dando respuesta a tu pregunta, pues tuvo como me removió como interiormente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Esa fue como la conclusión final a la que, o lo que produjo realmente el libro en mi interior, ¿no? Claro, al final es eso, ¿no? Una persona que está ayudando a personas más necesitadas que uno, que nosotros muchas veces estamos en nuestra burbuja y pensamos que todo alrededor vive de una forma parecida porque es lo que nosotros conocemos, ¿no? Y resulta que hay otras realidades, hay otras necesidades y otras personas que evidentemente no viven en las mismas condiciones que uno, ¿no? Y al final esa es un poco la reflexión, entiendo, ¿no? Claro, efectivamente, y que están ahí, que realmente es una realidad, o sea que, bueno, ahora lo estamos viendo, ¿no? Parece que estamos un poco más, al final estamos empatizando más, pues quizás porque estamos más bombardeados con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Claro. Pero bueno, al final son realidades que es como que no van con nosotros, pero que realmente están aquí, ¿no? A 5, 10 horas de avión, ¿no? O sea que, y aparte compete al ser humano, o sea que son nuestras historias también, ¿no? Las nuestras. Es cierto que al final nos movemos en nuestro ratio pequeñito del día a día, pero bueno, no hay que mirar tampoco hacia otro lado, ¿no? Entonces, efectivamente, como indicas, en el caso del protagonista, que es el propio autor, que es Jaime San Llorente, pues efectivamente era un periodista catalán con una vida bastante acomodada que un día aleatoriamente acaba en la India por una serie de circunstancias que se dan y además llega que esto en cierta medida, ¿no? Y trazando puentes con la propia vida, llegan en un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Qué tal? Que tampoco tenía como mucho sentido, ¿no? Y luego con perspectiva empieza a cobrar sentido del por qué tuvo que llegar ahí, ¿no? Que eso también fue un aprendizaje, ¿no? Como reza el dicho aquel en latín de omnia in bonum, ¿no? De todo es para bien, pues realmente en este caso el periodista y autor del libro aterriza casualmente en la India, ve lo que allí ocurre, bueno, realmente pues hay un índice de pobreza muy elevado, gente que cogen, los niños los meten en orfanatos, más en prostitución, mucha droga, etc., etc.
Y en este caso se vuelve a España, pero claro, en su interior ya cambió, porque lo que vio allí como que le removió y dijo, bueno, ¿cómo puede ser posible que yo aquí al final, a X horas de vuelo, tenga una vida tan sumamente, efectivamente, ¿no? Es otro mundo. Entonces, se quedó removido y se volvió a la India con el propósito de ayudar a esta gente, ¿no? Y creó esta pequeña institución, institución orfanato en un primer momento, que empezó a dar ayuda primero a 5 niños, luego a 10, luego a 50, 500, a 5.000, que se denomina, y existe en la realidad, Sonrisas de Bombay, ¿no? Y lo que me terminó ya de cautivar totalmente y me pareció heroico de este tipo, que no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero su obra, desde luego, me transmitió bastante, es que le quisieron dar como premios, como reconocimientos, como tal, ¿no? Y realmente él dijo algo así, ¿no? Parafraseándolo, dijo algo así como no necesito ya ningún premio, ni ningún reconocimiento, ni ninguna palmadita, ni nada extraordinario, puesto que mi mayor premio ya lo tengo, que son las sonrisas de estos niños de Bombay, a lo que la institución fundada pues realmente da cobertura, ¿no? Y ayuda, ¿no? Bueno, y eso me pareció brutal porque moviéndonos encima en una sociedad donde el que más o el que menos, bueno, pues le gusta el reconocimiento, el alardear y demás, pues me pareció algo como, ¿no? Como ser consecuente al final entre lo que dice, lo que hace. No sé, o sea, la verdad que me... En tu propósito, ¿no? Profundizar en tu propósito y estar contento porque lo estás cumpliendo, ¿no? Que es un poco la mayor alegría es cumplir el propósito de uno, del que cada uno tenga en su vida, ¿no? Con lo cual eso no necesitas nada más, ¿no? Sino, oye, justo estar tranquilo y satisfecho y decir, oye, esto es lo que quería hacer, esto es lo que estoy haciendo y el resultado está aquí en estas sonrisas, ¿no? Justo. Bueno, y para terminar, Javier, ¿a quién le recomendarías el libro? Todos los libros son lo mismo, que son fantásticos de leer, pero bueno, alguien en una situación especial, alguien que esté pasando en una edad determinada, en fin, ¿a quién le recomendarías el libro? Pues realmente se lo recomendaría a todo el mundo, porque todo el mundo potencialmente podemos no mirarnos tanto a nosotros mismos, sino mirar al de al lado y al que sufre y al que bueno, pues tiene unas condiciones más desfavorecedoras que las nuestras, ¿no? Y realmente pues es una lectura recomendada y te diría que casi que obligatoria para todo el mundo, ¿no? Así que por ese lado, ya te digo, a mí me llevó luego a Kenia a intentar imitar a Jaime San Llorente, pero me quedé un poco... Bueno, no me quedé a medio gas porque ¿sabes dónde descubrí que yo tenía mi Bombay, Carlos? ¿Dónde? Al final, o mi Kenia en este caso, el Kibera, ¿no? El suburbio este. Al final son vocaciones, ¿no? Que la vida te da. Y yo me di cuenta que mi suburbio este o mi ratio de ayuda, al final, mi Bombay estaba aquí, en mi gente, ¿no? Y en ayudar al... Bueno, pues la medida que tú puedas en tu día a día, ¿no? A tu gente, al enfermo, al que sufre, al que tal. Con cosas simples, con las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Dando, ofreciendo, dando, ¿no? Sobre todo, y sirviendo al de al lado. Claro que sí. Ya está. Esta fue un poco la historia, Carlos. No, muy bien, además contado de una forma muy amena, que dan ganas de salir corriendo a comprar el libro y ponérselo a leer, ¿no? Bueno, Javier Pérez Parea, investigador de la Universidad de Loyola, muchísimas gracias, Javier. Un placer volver a hablar, y aunque sea de forma virtual, pero oye, te llevamos siempre en el corazón. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias a ti, Carlos, sabes que es recíproco, así que un fuerte abrazo para Present también. También se lo daremos, muy bien, gracias, Javier. Adiós, Carlos.